Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adonai Saucedo. Pueden contactarme en el correo que aparece en esta lámina. En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de objetos al vuelo en JavaScript, creación y manipulación de arreglos usando JavaScript, un poco sobre los números en JavaScript. Voy a utilizar las mismas herramientas que en el video anterior, un editor de texto plano y la consola del navegador. En JavaScript podemos crear objetos al vuelo, es decir, sin necesidad de declarar clases y posteriormente instanciarlas. Para ello, utilizamos llaves o corchetes circulares. Vamos a mostrarlo con un poco de código. Como verán, ya tengo preparado un archivo index.html en el cual estoy haciendo referencia a un archivo de JavaScript que se llama arrays.js. Para crear un objeto en JavaScript basta con declararlo de esta forma. Declaro una variable, le asigno un nombre y lo igualo con un par de corchetes circulares. Voy a hacer uso de la consola para ver el resultado de esto que acabo de escribir. Como aparece en el código, console.log, objeto X, aquí está mi objeto X. Actualmente el objeto está vacío. ¿Cómo podemos agregarle propiedades? Vamos a declararlas de la siguiente forma. Propiedad, dos puntos, y le asigno un valor. Aquí está mi objeto con una propiedad a la que llamé propiedad y un valor. Para agregarle más propiedades al objeto, escribo una coma y escribo el nombre de la siguiente propiedad. Voy a guardar y este es el resultado. Cabe señalar que en el código yo aquí puedo hacer saltos de línea y el resultado va a ser exactamente el mismo. De igual forma puedo agregar propiedades que a su vez sean objetos. Es decir, el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad entre corchetes. Aquí está mi objeto. La primera propiedad, la segunda y la tercera propiedad es un objeto que ahorita no tiene ninguna propiedad. Aquí yo puedo declarar propiedades dentro del siguiente objeto. Ahora, la tercera propiedad tiene como valor, a su vez, otro objeto con dos propiedades, X y Y. Como propiedades del objeto también puedo tener funciones o métodos. Para ello, declaro el nombre que va a tener el método y como valor una función. Aquí está cómo ha ido creciendo el objeto. Tenemos propiedad, propiedad 2, propiedad 3, que es un objeto, y esta propiedad a la que llamé propiedad como función, que es una función. Para invocarla, escribimos el nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad que estoy utilizando como función,
y sus respectivos paréntesis. Aquí está el resultado, función como propiedad, el resultado de este console.log. Así es de sencillo crear objetos al vuelo dentro de JavaScript. Arreglos. Por definición, un arreglo es una colección ordenada de objetos. Los arreglos en JavaScript son también objetos. Para escribir un arreglo en JavaScript, lo hacemos haciendo uso de los corchetes. A cada objeto del arreglo le corresponde un índice, de acuerdo al orden en el que aparecen. Si yo tengo una colección de objetos, suponiendo que son estas figuras geométricas, cada una de estas figuras va a tener un índice empezando desde el 0 para la primera, el 1 para la siguiente, el 2 para la que sigue y así sucesivamente. A este tipo de arreglos los conocemos como arreglos indexados, esto es porque responden a un índice numérico de acuerdo a su posición. Vamos a nuestro código. Me voy a deshacer de todo esto. Y vamos a crear un arreglo. Lo declaro como variable. Abro y cierro corchetes y con esto está declarado un arreglo. Aquí está, por el momento nuestro arreglo está vacío. Yo puedo agregarle dinámicamente valores a este arreglo. Como ya mencioné, los objetos que contiene el arreglo obedecen a un índice. Entonces, vamos a empezar por el primer índice, que es la posición 0 del arreglo, donde yo voy a guardar un valor, cuadrado verde. Arreglo 1, arreglo posición 1, cuadrado azul. Vamos a ver ahora qué contiene el arreglo. Y aquí están los dos valores. El primero que corresponde a la posición 0, el siguiente corresponde a la posición número 1 y así sucesivamente. Cuadrado plateado. Un círculo verde, posición número 4, un triángulo rojo, si no mal recuerdo, y en la posición número 5 del arreglo teníamos una estrella dorada. Aquí está todo mi arreglo. Para preguntar por un elemento en particular, basta con que yo solicite entre corchetes el índice que le corresponde al objeto dentro del arreglo. Pregunté por la posición número 3 de mi arreglo, que es un círculo verde. Otra forma de declarar los objetos en JavaScript es la siguiente. Vamos a poner aquí cuadrado verde, coma, cuadrado azul, coma, cuadrado plateado, coma, círculo verde. Esto lo voy a comentar por el momento. Vamos a ver cómo quedó el arreglo declarándola de esta forma. Aquí está, cuadrado verde, cuadrado azul, cuadrado plateado, círculo verde. Observen que de la misma forma puedo preguntar por el elemento que se encuentre en el índice que yo le solicite el arreglo. Si yo le pido la posición número 2 de mi arreglo, es un cuadrado plateado. Posición 0, posición 1, posición 2. Los arreglos en JavaScript son dinámicos.
Aquí tenemos la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Puedo agregar objetos diciéndole posición 4, posición 5. Vamos a ver cómo quedó el arreglo. Aquí está, triángulo rojo y estrella dorada. Son los dos elementos que yo agregué posteriormente. De igual forma, si yo quisiera agregar objetos al final de mi arreglo, puedo hacerlo también de la siguiente forma. Arreglo.push, push de empujar. Vamos a empujar un elemento al final de nuestro arreglo. El resultado es el mismo. Cabe mencionar que no es necesario que todos los elementos de un arreglo sean del mismo tipo. Hemos estado guardando en este arreglo puras cadenas de texto. Sin embargo, también yo puedo guardar números al final del arreglo y funciona de todas formas. También es posible agregar objetos al arreglo. Vamos a decirle valor X y valor Y. Observen cómo ha ido modificándose el arreglo. Ahora en la posición 0, cuadrado verde, 1, cuadrado azul, etc. Todos estos elementos son cadenas de caracteres. Tengo dos elementos numéricos y un octavo elemento que es un objeto con sus propiedades. Los arreglos que acabamos de ver son arreglos indexados. Recuérdenlo, se llaman indexados porque cada elemento representa una posición que corresponde al índice del elemento dentro del arreglo. Existen también otro tipo de arreglos a los que llamamos arreglos asociativos. Esto es porque en lugar de identificar a cada elemento por el índice que ocupan dentro del arreglo, los vamos a identificar mediante un nombre. Si en este caso el cuadrado verde lo llamo G, el cuadro azul lo llamo O, el cuadrado plateado lo llamo C y así sucesivamente, tenemos un arreglo de tipo asociativo. Los arreglos asociativos en JavaScript funcionan de la siguiente forma. En JavaScript, un arreglo asociativo es automáticamente convertido en un objeto. El primer elemento era un cuadrado verde, más que en esta ocasión lo voy a llamar G. El segundo elemento lo voy a llamar O y corresponde a un cuadrado azul. El tercer elemento, al que llame C, corresponde a un cuadrado gris. Arreglo E, por darle un nombre, corresponde a un círculo verde. Vamos a preguntar cómo quedó nuestro arreglo. Observen que lo que tenemos ahora es un objeto donde cada nombre de cada elemento se convirtió en una propiedad. Si yo lo declaro como un arreglo de JavaScript, ahora tengo un arreglo, lo identificamos porque tiene corchetes y cada elemento ahora tiene un nombre. En JavaScript existe un método que se llama typeOf. typeOf nos va a servir para conocer el tipo de objeto de una instancia que nosotros le indiquemos.
En este caso, mi arreglo se llama arreglo. Vamos a preguntar cuál es el tipo de arreglo. Observen que el tipo de arreglo me regresa object. Esto es porque los arreglos dentro de JavaScript son tratados como un objeto. Para saber si un arreglo es realmente un arreglo en JavaScript, lo que utilizamos es un método de una clase que se llama array con A mayúscula e invocar al método isArray. Pasamos como parámetro el nombre del objeto por el que quiero preguntar si es un arreglo, y en este caso me dice verdadero. Si yo cambio la declaración a un objeto, ahora lo que tengo me dice que no es un arreglo. Esto debido a la declaración. Observen que si yo cambio las llaves por corchetes, el tratamiento es de un arreglo. De igual forma yo puedo preguntar por las propiedades del arreglo en base al nombre que tiene el elemento. Círculo verde. Ahora vamos a hablar un poco sobre los números en JavaScript. Algo curioso sobre los números en JavaScript es que siempre son tratados como si fueran números de tipo flotante. En otros lenguajes de programación generalmente declaramos si un número va a ser de tipo entero, si va a ser flotante, si va a ser de doble precisión, etc. En el caso de JavaScript, todos los números siempre son flotantes de 64 bits, de los cuales 52 los utilizamos para la parte entera. Esto nos da 15 dígitos, 11 bits para el exponente y 1 bit para el signo. Vamos a declarar un número, otro número, esta vez con decimales, aquí está cada uno de los números. Ahora voy a preguntar por el tipo de cada uno de ellos. Type of X me dice de forma genérica number. Type of Y, el cual almacena un valor con decimales y es del mismo tipo. Existen también un par de valores un poco curiosos para los números. Voy a hacer lo siguiente. Z es igual a X entre 0. Voy a hacer una división por 0. Esto regularmente no existe. Sin embargo, observemos qué es lo que sucede con JavaScript. Z tiene un valor infinito. Cualquier número dividido por 0 adquiere un valor de infinito. Si preguntamos por el tipo de dato de z, el tipo de la variable z es un número. Esto es, el valor infinito también es un número. Existe otro valor de tipo numérico que es el siguiente. Voy a dividir X entre un texto y vamos a pedir el valor de W. X entre un texto. Evidentemente no es posible llevar a cabo esta operación. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice JavaScript. Nos dice NaN, y si yo pregunto por el tipo de objeto de W, me dice que también es un número. NaN significa not a number, y es la forma en la que JavaScript nos dice hay un valor que debería ser numérico, pero que no es un número. Por lo tanto, cualquier operación que yo le haga a este número
tampoco va a ser un número. Yo puedo realizar la operación W más X más Y más Z y el valor que yo obtenga de un not a number operado por cualquier otro valor será not a number. Por último, otro hecho curioso que puede suceder con JavaScript y del cual debemos de tener mucho cuidado es que los objetos pueden cambiar dinámicamente su tipo. Aquí estamos declarando a X con el valor numérico 1, 2, 3. Sin embargo, si yo digo posteriormente que X es igual a hola y que Y es igual a un objeto con propiedades, y pregunto por sus valores, el resultado ha sido modificado. Línea 23 y 25 corresponden a estos console.log, donde X ahora toma el valor de una cadena de texto que dice hola cuando originalmente yo la declaré como un número. Debemos tener cuidado al escribir nuestro código de no modificar el tipo de valor o el tipo de dato que contiene una variable. Esto para evitar alguna equivocación dentro de la ejecución de nuestro programa. Espero que los datos mostrados en este pequeño video sean de utilidad para ustedes. Gracias por su atención.